Recording in progress. Nada. Bueno, empiezo a compartir. Ustedes me dicen cuándo empiezo, ¿eh? Anda compartiendo. Dale. Y faltaría que manden el link al Discord. Me voy a loguear al Discord, así no cometo el mismo error que ayer. Perdón. Discord. Así, bueno, cada tanto corto. Igual, ¿les parece bien que hagamos como ayer? Que en el intervalo de las preguntas, sí. Yo creo que ayer estuvo perfecto. Bueno. ¿Cómo vuelvo esto? Ahí. ¿Qué cosa? ¿Por qué ahora me está pasando esto? ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí. Voy a dejar de compartir pantalla. A ver. Ahí, ahora sí. Voy a compartir. No entiendo. Espera. Bueno, cuando me digan empiezo. Bueno, empiezo. Buenas tardes de nuevo. Vamos a seguir hoy con el curso de estructuras cuánticas en información cuántica. Y bueno, les agradezco por seguir y por el interés en estos temas. Que como van a ver, por ahí hoy vamos a ver las cosas desde otra perspectiva. Una perspectiva que por ahí nunca escucharon, o ojalá que sí. Ojalá que por ahí la gente esté un poco más al tanto de estas cosas para que sea más fácil presentarlo. Pero bueno, de nuevo, tengan cuidado porque van a haber muchos conceptos, más allá de las cuentas que vamos a hacer, la cantidad de conceptos que voy a tirar va a ser muy grande, entonces traten de prestar especial atención a la parte conceptual de todo esto, porque me parece que es lo más difícil de entender. Y bueno, si se aburren, porque vamos a discutir algunas cosas muy sencillas, con mucho detalle, y por ahí son muy tontas para ustedes, pero es importante revisarlas lentamente porque ahí van a estar los conceptos que después se van a complicar en cuántica. Por ejemplo, probabilidad. Vamos a empezar con algo muy sencillo. Supongan que tienen un dado. Si el objetivo de la primera parte de esta clase va a ser revisar la teoría de la probabilidad clásica. Tienen un dado y tienen que estudiar las distintas salidas del dado, ¿no? Entonces, bueno, los resultados posibles son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y un estado probabilístico del dado va a estar dado por una asignación de probabilidades a los distintos resultados. Es decir, un numerito que va a ser la probabilidad de que salga 1, otro la probabilidad de que salga 2. Típicamente, si es un dado que no está cargado, la probabilidad va a ser un sexto. O, visto de otra manera, desde el punto de vista de la información que ustedes tienen, si no saben nada acerca del dado, lo más razonable es asignarle a las distintas posibilidades el resultado equiprobable, ¿no? La probabilidad un sexto. Pero un dado real puede no tener probabilidad de un sexto. ¿Qué significa acá probabilidad? Cada uno de estos PI. Ahí van a ser unos numeritos que van a ser, por ejemplo, P de 1 va a ser la frecuencia con la que el resultado 1 se nos presenta.
en un experimento. Un experimento va a consistir en tirar el dado muchas veces, supongan que lo tiran 1000 veces, nos fijamos cuántas veces salió 1, llamémosle ese número N1, lo anotamos. Cada vez que sale 1, lo anotamos y dividimos por el total, 1000. Entonces N1 sobre 1000 va a ser la frecuencia con la que se nos presenta a 1, el número 1, en la tirada del dado. Si el dado no está sesgado, bueno, N1 sobre 1000 debería ser aproximadamente igual a un sexto, ¿sí? Y así con los demás. Bueno, los dados reales en general van a estar cargados, entonces cada estado probabilístico del dado va a ser una asignación posible de probabilidades a estos distintos resultados del experimento, ¿no? Del experimento de tirarlo una vez. El estado equiprobable es uno de los estados posibles entre una cantidad infinita de estados. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, pero los eventos no son solo, digamos, que salga 1, que salga 2, que salga 3, porque en un juego de apuestas nosotros podríamos decir, bueno, el resultado es par. Apuesto a que cuando tire el dado va a ser par. Eso queda representado por un conjunto, el conjunto 2, 4 y 6. O podríamos apostar a que sale impar, 1, 3 y 5. O que el resultado es mayor a 2, que sería 3, 4, 5 y 6. O el resultado es menor o igual que 3, 2, 3 y así. También fíjense que uno podría decir, no es ni 1 ni 5. Bueno, el complemento de 5, que sería 2, 3, 4 y 6. Entonces, en general, para dar una descripción probabilística completa del dado, no solo tenemos que considerar las distintas salidas, es decir, del 1 al 6, sino también estos subconjuntos de omega. Omega va a ser el conjunto de los resultados posibles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los eventos, así, tomados en general, van a ser subconjuntos de omega. En este caso, todo subconjunto posible de omega va a ser un evento que lo podemos representar por una proposición. El resultado es par. Entonces, cuando yo voy y tiro el dado, voy y me fijo si esa proposición se verifica o no se verifica, de acuerdo al resultado. Si salió par o no salió par, y así. Bueno, además, es muy importante para nosotros en este curso tener en cuenta que los resultados se pueden combinar. Es decir, podríamos decir, pongo un ejemplo, ¿no? El resultado es par y es mayor a 2. Entonces, tendría que estar en este conjunto el resultado, que quiere decir que es par, o estar en este conjunto, y al mismo tiempo estar en este conjunto, que es que sea mayor a 2. Eso se representa por la intersección. ¿Ven? Pero entonces, ¿qué pasó acá? La conjunción lógica, el I, se representó por la intersección de conjuntos. Entonces, apostar por el resultado es par y mayor a 2 es apostar por este conjunto y es apostar por la intersección de estos conjuntos. También podrían decir, bueno, el O va a ser la unión, porque el resultado es impar o menor que 2. Bueno, va a ser que el resultado esté en este conjunto o que esté en este conjunto. Eso se representa por la unión. Y finalmente, la negación se representa por el complemento conjuntista. Por ejemplo, si el resultado no es par, tengo que tomar el complemento de este conjunto. También otra puede ser, el resultado es par o impar. Fíjense que en este caso, como es dicotómico, sale par o sale impar, el O de estos dos da todo el conjunto, omega. Entonces, a esta proposición la vamos a llamar 1. Decíamos, al conjunto total, omega, lo llamamos 1, ¿no? Unión de dos proposiciones de este tipo. ¿Por qué le ponemos 1? Bueno, porque es un evento que siempre es cierto. Porque el resultado es par o es impar, no hay otra alternativa. Entonces, ese evento, es decir, toda esta proposición junta, la voy a subrayar acá, esta proposición entera, el resultado es par o es impar, es como una tautología, siempre es verdadera. Y siempre que tiremos el dado, va a salir que es par o impar. Entonces ese es el evento 1. Fíjense que hay muchas maneras distintas de representar al evento 1. Siempre que tengan un subconjunto y el complemento, ese conjunto, unión el complemento, va a dar 1. ¿Sí? Pero entonces hay una proposición que es el 1, que siempre va a ser, siempre se va a cumplir el experimento,
siempre va a tener probabilidad 1, por ende. Otra, el resultado es par y es impar. ¿Puedo tirar el dado y que sea par e impar al mismo tiempo? No, no se puede. Y eso, este I lo representamos con la intersección también. Y si lo hacemos me da el conjunto vacío. Entonces, ¿qué va a representar el conjunto vacío? El conjunto vacío va a ser la pura contradicción, es decir, algo que no va a ocurrir nunca. Y lo vamos a representar por el cero, ¿sí? Por este símbolo cero boldeado, ¿no? Y como tal, como no va a ocurrir nunca, tiene probabilidad 0. Entonces, el 1 tiene probabilidad siempre 1 porque siempre ocurre, es como una tautología, y el 0 es la contradicción. Entonces, en el lenguaje que vamos a desarrollar a partir de tirar un dado, vamos a tener un elemento contradictorio y un elemento tautológico, que siempre uno tiene probabilidad 1 y el otro tiene probabilidad 0, siempre. Los intermedios van a tener distintas probabilidades, dependiendo del estado probabilístico del dado. Después hay otra relación entre proposiciones que es importante, que es la inclusión. Si tengo dos conjuntos que se incluyen, digamos que uno incluye al otro, si X está incluido en Y, decimos que X es menor o igual que Y. Es la notación que utilizamos en álgebra para describir, por ejemplo, conjuntos parcialmente ordenados. Va a ser muy útil en el que hacer esta identificación. ¿Por qué? Bueno, porque en particular los subconjuntos, un conjunto dado, en este caso omega serían los resultados posibles del dado, forman un conjunto parcialmente ordenado. ¿Por qué? Porque algunos están incluidos en otros y otros no. Es decir, es una relación binaria que toma parte de elementos y a veces se cumple y a veces no se cumple, ¿sí? Es una dirección de pares ordenados que se interpreta naturalmente así, como la inclusión. Pero, desde el punto de vista del lenguaje, lo podemos interpretar como una implicación. Porque podemos decir, bueno, el 2 es menor o igual que el 246. ¿Por qué? Porque está incluido. Y esto se podría leer así. El evento, el resultado es 2, implica el evento, el resultado es par. Porque siempre que sea cierto, sale 2, entonces va a ser siempre cierto, acá es trivial, ¿no? Pero que el resultado es par. Entonces, si 2 tiene probabilidad 1, este va a tener probabilidad 1 también. Es decir, que se impliquen los eventos va a tener una conexión con las probabilidades. Bueno, entonces, conclusión. Ven que estamos viendo una tonta, ustedes ya la saben, pero la estamos viendo de una manera por ahí un poco retorcida. Y el motivo por el cual vemos este ejemplo es que queremos mostrar que hay una estructura lógica dando vueltas detrás de la noción de probabilidad. ¿A dónde está esa estructura lógica? Bueno, detrás de la noción de evento. Cada evento lo puedo describir como una proposición. Ocurre tal cosa, no ocurre tal cosa, ocurre tal otra y tal otra. Ocurre A o ocurre B, ¿sí? Hay conectivos lógicos dando vueltas. O A implica B, entonces siempre ocurre A, siempre va a ocurrir también B, y así siguiendo. Como una lógica, si quieren, operacional, dando vueltas de todo esto, y que coincide con lo que nos gusta llamar lógica clásica. Ahora lo estamos tomando lógica clásica en un sentido vago, pero este y, o, el no, esta implicación, al menos los que puse en rojo acá, coinciden con el y, o y el no de la lógica, no son el y y el o de la lógica clásica. Esto se puede obviamente formalizar, pero yo quiero que primero se entienda la idea, ¿no? Que se entienda el concepto que hay de todo esto. Entonces, hay una tabla que relaciona conectivos. El conectivo booleano O se representa con la unión conjuntística. El I con la intersección y el no con el complemento conjuntístico. Y tenemos también que hay la relación binaria de inclusión se conecta con el menor igual. ¿Por qué? Porque la inclusión hace que tengamos un conjunto parcialmente ordenado. Entonces, ven rápidamente que hay una estructura lógica o algebraica. Desde el punto de vista riguroso, sería mejor llamarlo una estructura algebraica, ¿no? Asociada a los subconjuntos de un conjunto dado. Pero esta estructura algebraica está vinculada a la lógica porque si ustedes agarran, qué sé yo, un sistema de proposiciones con conectivos lógicos en lógica clásica y cocientan, ¿no? y hacen que las proposiciones que se implican unas a otras queden equivalentes, bueno, la estructura algebraica que obtienen va a ser muy parecida a esta. Ahora vamos a ver cuál es, ¿no?
Es decir, no por casualidad se llaman conectivos booleanos. Bueno, y acá viene la cosa importante para nosotros, también muy importante, que uno puede calcular probabilidades nuevas a partir de saber otras. Esto es clave. Entonces, por ejemplo, si uno sabe la probabilidad de 1 y la probabilidad de que ocurra 2, uno puede calcular la probabilidad de que ocurra 1 o 2, ¿sí? Y es la suma. Esto está vinculado a una regla más general de la probabilidad, que es P de X o Y es igual a P de X más P de Y, siempre y cuando X e Y sean disjuntos, ¿sí? La probabilidad, o sea, si el dado fuera equiprobable, tendrían un sexto más subsexto, sextos, que es un tercio. El dado general va a tener otros valores y van a tener que usar esta reglita. Esto les dejo como ejercicio repasarlo y ver que efectivamente así, ¿no? Y esta reglita y todas las reglitas que voy a ir dando, ustedes pueden chequear con un dado o estudiando una moneda que esto efectivamente se cumple, ¿no? Se cumple también con las frecuencias, con la descripción de probabilidades de frecuencia que di. Atención, que acá no piensen que necesariamente tenemos que interpretar a la probabilidad como una frecuencia. Podría ser una propensión hacia algo, ¿no? Podríamos estar utilizando una interpretación no frecuentista de la probabilidad. Por ejemplo, la interpretación efectiva, o una interpretación realista en la cual las probabilidades son algún tipo de potencia o propensión a que ocurra algo y de algún modo nieguen eso. Es decir, no es necesario casarnos con una interpretación particular de la noción de probabilidad, pero lo importante es que se cumplen estas reglas. Y estas reglas están combinadas con los códigos lógicos y nos permiten calcular la probabilidad de un objeto nuevo a partir de otras probabilidades, ya saben, ¿sí? Otro, si tienen P de 2, 4, 6, eso lo pueden pensar como la probabilidad de 2 o 4 o 6, y eso es la suma de las probabilidades, ¿sí? Ahora fíjense, esta es probabilidad de que salga par o que salga par. Bueno, eso es la suma de las probabilidades porque par son disjuntos y esto tiene que dar 1 siempre. Y de esta deducir una cosa muy sencilla, que es que la probabilidad de que salga impar, que desde el punto de vista lógico debería ser lo mismo que la probabilidad de que no salga par, fíjense que acá le puse el no, esto va a ser 1 menos la probabilidad de que salga par, ¿sí? Entonces la probabilidad de que no salga X es 1 menos la probabilidad de que salga X. ¿Qué quiere decir esto? Estas reglas, ustedes ya las conocen, ¿no? Supongo, en algún momento las vieron y se olvidaron ahora, pero son muy sencillos, ustedes las pueden comprobar, pueden ver que se cumplen en el dado o en algún otro ejemplo muy sencillo, pero lo que quiero remarcar es que, primero, están dando vuelta a los conectivos lógicos. Entonces, si yo tengo la probabilidad de un evento o una proposición, puedo calcular la probabilidad de su evento negado, ¿no? Es decir, que hay una regla que me conecta, que me dice, de acuerdo a las relaciones lógicas entre las proposiciones, cómo van a ser las probabilidades, ¿sí? Entonces yo calculo la probabilidad de no X a partir de la probabilidad de X. Y viceversa, si paso restando, es lo mismo, ¿no? P de X es 1 menos X y así. Otra regla que se cumple, que es interesante, porque después, adelanto, spoiler, ¿no? En cuántica no se va a cumplir esto, en general, porque van a ver, vamos a definir otro O, otro I, otro no, que no van a tener las mismas propiedades algebraicas que el I, el O y el no clásicos. Se cumple esto que se llama principio de exclusión-inclusión. Y esto también lo cumplen las áreas. Si lo piensan un poco, hacen unos dibujos en el plano, ¿no? Con regiones, con diagramas de Venn, como cuando estaban en el colegio. No sé, yo ahora no sé, pero yo cuando yo era chico, hace muchos años, nos enseñaban diagramas de Venn. Bueno, pueden ver que se cumple esto, ¿no? Bueno, entonces, todas estas propiedades de la probabilidad que uno más o menos en la vida maneja de forma intuitiva, se pueden sistematizar y axiomatizar. Una de las axiomatizaciones más importantes es la de Kolmogorov. Hay otras, pero la de Kolmogorov es la más fuerte de todas, en el sentido de que es como la oficial, ¿no? Después, por supuesto, otra, los bayesianos tienen otro, la probabilidad
formula las cosas de una manera distinta, pero es más o menos equivalente en muchos escenarios de interés. Bueno, es muy importante en matemática y en física, ¿no? ¿Por qué? Porque esta descripción de la probabilidad está fundada en la teoría de la medida. Y la teoría de la medida anda muy bien desde el punto de vista matemático, es una teoría muy sólida. Kolmogorov era un gran matemático, esto paréntesis. Después un poco más de una de las cosas más importantes es que con esto uno puede dar una teoría de la medida y por lo tanto una teoría de la integración, por lo tanto una teoría del área, una teoría de los valores medios. Entonces, con esta definición de probabilidad uno puede fundar a todas las cosas que uno quiere calcular con teoría de las probabilidades, le puede dar una fundamentación rigurosa, ¿sí? Esto que está dando de una forma un poco flexible acá, de conclusión, acá damos una respuesta concreta. ¿Qué es una probabilidad? Es una medida que está normalizada a 1. Es una función que va de, atento, porque ¿qué es sigma en este caso? Sigma va a ser una colección de conjuntos, de algún conjunto dado. Y va a ser lo que se conoce como una sigma álgebra. No voy a dar la definición completamente rigurosa de sigma álgebra, pero va a ser una colección de conjuntos que pueden hacer la unión entre dos conjuntos, pueden hacer la unión numerable, si se agarra una familia numerable, pueden hacer la intersección de conjuntos y también pueden sacar conjuntos, ¿sí? Entonces, con esta definición, la probabilidad, una medida de probabilidad de Kolmogorov, va a ser una función que va de la sigma álgebra al intervalo 0,1, que en el vacío vale 0, y que para cualquier familia de conjuntos disjuntos de A2, la medida de la unión es la suma de las medidas. Ojo, tienen que ser disjuntos de A2. Si tienen intersección no nula, no vale. Bueno, estas son las que estoy poniendo acá, ¿no? Pero fíjense que acá está puesta la sigma aditividad. ¿Por qué? Porque esta puede ser una familia infinita, en el caso de Kolmogorov. En nuestro caso va a ser finita, en los casos que vamos a analizar nosotros. Yo se los adelanto y les digo que en general esto puede ser infinito, pero numerable. Entonces esto se transforma en una serie, la serie tiene que ser convergente, ¿no? Entonces, con esto uno puede fundar la teoría de la probabilidad. Es súper interesante esto. Bueno, lo que nos va a importar a nosotros es que sigma es una estructura algebraica que se conoce como álgebra de Boole. Y se cumple que, lo que les decía antes, ¿no? Mu de A unión B es mu de A más mu de B menos mu de la intersección. Este es el principio de inclusión-exclusión. Y también vamos a hablar de esta línea de arriba, fíjense que se deduce fácilmente la desigualdad de abajo. ¿Por qué? Porque la intersección acá siempre resta. Mu de A de B es mu de A más mu de B menos algo. Aclaro, como cada medida de probabilidad manda al 0,1, siempre es positiva. Entonces, mu siempre resta acá. Entonces, mu de A o B siempre va a ser menor o igual que mu de A más mu de B. Entonces, esta es la forma de axiomatizar las probabilidades clásicas. Entonces, vamos a seguir viendo modelos. ¿Por qué? Modelos, ¿no? Porque entender las propiedades matemáticas y algebraicas de estos modelos tontos, entenderlas bien, o al menos entender bien la intuición que hay detrás de ellos, nos va a servir para entender mejor las probabilidades cuánticas, al menos sus propiedades formales. Entonces, tomemos un conjunto de dos elementos. Una moneda, ¿no? Piensa en una moneda. La moneda tiene el omega, tiene dos resultados posibles, cara y seca. Se agarran conjuntos, esta sería el álgebra de Boole, ¿ven? El sigma acá, que aparece acá, en Kolmogorov, sería esto de acá. Puede salir el vacío, la contradicción pura, no ocurre nunca, puede salir cara, puede salir seca, o puede salir cara o seca, que es la tautología. Y sí, porque sale cara o sale seca, no hay tercera opción. Esto con la notación anterior ponemos 0, seca y 1, ¿no? El top y el bottom. Y si x está incluido en y, en este escenario, vamos a decir que x es menor o igual que y lo dibujamos así. A x lo ponemos abajo, ahí lo ponemos arriba y le ponemos una flechita que los une. Como x está abajo, x es menor o igual. Fíjense que acá, omega, en el caso del dado, era el conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si toman todos los subconjuntos posibles de 1, 2, 3, 4, 5, 6,
les da el sigma que aparece en los axiomas de Kolmogorov. Sería el álgebra de Boole. Esto lo estoy diciendo así nomás, ahora lo vamos a decir formalmente, ¿sí? Pero es muy importante que fijen ideas, para que después este sigma que aparece acá sea una cosa abstracta, y que sea algo para ustedes con contenido. Si se pierden en las cuentas y en el álgebra, piensen que es piensa en el dado y los subconjuntos del dado y las operaciones conjuntísticas que pueden hacer ahí, ¿sí? O en la moneda. La moneda es más fácil aún que el dado. Tiene muy pocas, como van a ver, proposiciones. Bueno, sigo. Conjunto. Omega. Uy. Acá me equivoqué. Porque puse 0S. Bueno, no, acá va. Sí, sigma, claro. Acá tendría que haber puesto cara y seca. Omega es cara y sigma son todos subconjuntos posibles. Repasen un poco si quieren después álgebra de subconjuntos, pero yo les digo, los subconjuntos de esto, vacío, los subconjuntos de un conjunto son todos aquellos conjuntos que están incluidos en ese conjunto dado. Se conoce como partes. Sigma sería partes de omega en este caso. Entonces van a tener el vacío siempre está incluido en cualquier subconjunto, casi por completitud lógica, ¿no? Porque si X pertenece, uno tiene que probar que si X pertenece a vacío, entonces X pertenece al conjunto para todo X, pero bueno, ningún X pertenece a vacío. Entonces es cierto que para todo X pertenece a vacío, pertenece al conjunto. Entonces tienen cara seca y tienen cara y seca. Esto era 0, 1, 0, cara seca y 1. Entonces, ahora, teniendo en cuenta la relación parcial de inclusión, la relación de orden parcial que define la inclusión, vamos a ver que el vacío está incluido en cualquier subconjunto. Entonces lo ponemos acá abajo, ¿no? Este está incluido en este, entonces lo ponemos con flecha acá. Fíjense que este no está incluido en este, ese no está incluido en C. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el orden parcial es parcial, estrictamente parcial. Por ejemplo, los números reales tienen un orden total, porque se agarran dos números reales dados, o X es menor que Y, o X es mayor que Y, o son iguales. Pero acá no necesariamente. Pueden haber pares de elementos que guardan la relación de menor igual, pero hay no cumplen la relación, ¿sí? Entonces, este está incluido en el 1, porque, por ejemplo, cara está incluido en cara seca. Y es importante que se entienda, ¿no?, este diagramita. Entonces, ¿cómo se expresan los conectivos lógicos en este diagramita? Bueno, C o S, C y S es 0, y no cara es seca, no seca es cara, no 1 es 0, no 0 es 1, y así, ¿sí? Y esta es el álgebra, esto va a ser un álgebra de Boole, y es el álgebra de Boole más sencilla. Es un álgebra de Boole de dos elementos. Entonces, conclusión. Si tiro una moneda, voy a tener un álgebra que tiene, bueno, estos elementos, ¿no? El 0, el 1 y cara y seca. Es el álgebra de Boole generada por un conjunto de dos elementos. ¿Y las probabilidades qué van a ser? Bueno, una asignación a cada una de estas cosas. Este siempre va a tener probabilidad 1, el 0 siempre va a tener probabilidad 0, y a cada uno de estos dos, cada medida le da un valor distinto. Si es un dado justo, si es una moneda justa, va a ser un medio y un medio. Pero podría ser 2/3 y 1/3, qué sé yo. Los valores que sean. Ya volveremos sobre esto. Esto lo podemos representar esquemáticamente así. Si ponemos A igual a seca y no A igual a cara, lo ponemos así, ¿no? También. Entonces, la probabilidad, ¿qué va a ser? De una moneda va a ser una medida que toma valores en esta álgebra al 1, cumple con los axiomas del Kolmogorov que vimos arriba. Bueno, ¿qué pasa con un conjunto de tres? Bueno, esto sería como un dado de 3 caras, o podría ser una moneda con 3 caras, lo que sea. Un jueguito en el cual o sale A, o sale B, o sale lo que sea. Y apostamos. Bueno, cuando apostamos, este es omega, ¿no? Y creamos la sigma álgebra, que también va a ser una álgebra de Boole porque partes de omega, ¿sí? Yo ahora voy a dar la definición algebraica, ¿no?, de álgebra de Boole. Pero primero quiero que se entienda la familia de objetos que motivan a la definición de álgebra. Que se entienda por exhaustión, ¿no? Por exhaustión, ¿qué
qué son estos conectivos y qué son estas relaciones algebraicas. Bueno, los subconjuntos son estos. Tienen el vacío A, B y C, tienen A, B, tienen A, C y después tienen A, B, C. De vuelta, vacío es 0, A, B, C es 1. Y cuando hago todas las relaciones de inclusión, voy a tener esto. Fíjense una cosa. Este gráfico es muy bueno porque si tengo A y tengo B, puedo hacer A o B mirando el gráfico. ¿Por qué? Porque A o B, que es esto de acá, va a ser el ínfimo de los elementos del gráfico que están arriba de A y B. Más chiquito de los que están arriba. Porque, por ejemplo, A y B está arriba de A y B. Porque, por ejemplo, esta línea conecta a ABC con B y lo deja abajo. Pero también esta línea conecta con A, ¿sí? ABC con A. Pero, bueno, hay más de uno. Este está arriba de A y B al mismo tiempo y este está arriba de A y B al mismo tiempo. Pero ¿cuál es el más chico? Bueno, este es el más chico de todos los elementos que están arriba. Entonces, en un conjunto parcialmente ordenado, a lo vamos a describir como el ínfimo de los que están arriba de A y los que están arriba de B, ¿sí? Cuando eso existe, bueno, decimos que existe lo y a eso lo denotamos por A. Y el I, por ejemplo, si toman este de acá, el BC y el AC, el I va a ser el supremo de los que están abajo, es el máximo de los que están abajo. Entonces, vacío está abajo de AC y de BC al mismo tiempo, porque hay una línea, ¿no? Pues va primero de vacío hasta C, y después de C hasta BC, pero el I va a ser el más grande de todos ellos. Entonces, el I entre estos dos, que no sorprendentemente es la intersección, se puede calcular mirando el gráfico. Es muy importante que entiendan esta conexión. Les dejo como ejercicio verificar el I y el O con los otros, ¿no? Es decir, estudiar en este ejemplo súper sencillo cuál es la conexión entre el I y el O y el menor igual, ¿sí? Y recuerden que en este caso el I y el O tienen su contrapartida conjuntística, es la intersección y la unión de conjuntos. Bueno, si hacemos la identificación, acá simplifico un poco la notación, ¿no? Para no poner los paréntesis. Miren, si A entre llaves, es decir, el conjunto singulete que solo tiene A, lo denotamos por A mayúscula, y es lo mismo para B y para C. Entonces, a sigma lo podemos describir así. 0, A, B, C, A o B, B o C, ¿sí? Entonces, esta misma sigma álgebra de acá, o álgebra de Boole, lo voy a describir así. Y ahí se ve explícitamente que lo es el lowest upper bound. Bueno, y así. O también, equivalentemente, lo pueden pensar así. Porque, fíjense, veámoslo conjuntísticamente. Este que está acá arriba, el BC, también se puede pensar como no A, porque BC es el complemento respecto de omega de A. AC es el complemento de B y así. Entonces yo podría escribir a la misma álgebra de Boole de esta manera. ¿Se dan cuenta? Esto va a ser por ahí después. Entonces, bueno, primera conclusión. Operaciones lógicas o algebraicas, o operaciones algebraicas que tienen una interpretación lógica, natural. Relaciones entre una relación de menor igual y estas operaciones lógicas. Medidas de probabilidad definidas sobre estas estructuras algebraicas. Entonces, un estado probabilístico de nuestro sistema de 3 elementos va a ser una medida de Kolmogorov que va de B3 al 0,1 y que cumple con las leyes esas que les mostré de Kolmogorov. Ya, bueno, a riesgo de cansar, tengan paciencia, no se pudren, porque ahora va a venir lo cuántico en algún momento. Pero es muy importante entender esto primero, porque si no después lo otro no se entiende. Este es el de 4 elementos. Si hacen el de 4, fíjense que la cantidad de proposiciones posibles, cada una de estas es una proposición, ¿se dan cuenta? Esta sería la proposición A o D, esta B o C, esta A o B o D, o sería, por ejemplo, esta de acá, BCD, sería no A. También es B o C o D. Y así siguiendo. Acá les dejo también como ejercicio, si quieren, jugar a ver cuál es el I y el O y el no de cada uno, y comprobarlo, ¿no? Como para ganar confianza sobre estas estructuras algebraicas.
Entonces, de vuelta, una medida de probabilidad va a asignar a cada uno de estos subconjuntos un valor de probabilidad. Con las reglas de Kolmogorov, si conocen las probabilidades de estos de acá, van a poder calcular las probabilidades del resto, ¿sí? Porque las aplican iterativamente y van usando los conectivos lógicos y las reglas de probabilidad y van calculando todo. Con conectivos lógicos generan todo, porque haciéndolo, todas las operaciones booleanas entre estos cuatro van a obtener todo el resto. Y con las reglas de Kolmogorov pueden calcular la probabilidad de todos los eventos. Bueno, sigo. Esto también se puede expresar así, ¿no? De vuelta, haciendo la identificación que hacíamos antes. A es el singulete de A, B es el singulete de B, y así. Bueno, entonces acá viene esto, ¿no? Porque, ¿cómo describir algebraicamente toda esta cosa con flechas y con operaciones con conectivos? ¿Le podemos dar una estructura algebraica a esto? Sí, y es muy importante, como van a ver, para entender lo que pasa en la cuántica. Porque entender esto nos va a permitir entender las diferencias entre la probabilidad clásica y la probabilidad cuántica. ¿Y por qué la probabilidad cuántica es tan peculiar? Ahora lo vamos a ver, ¿no? Bueno, entonces un retículo, que lo vamos a ver, L, está L de látiz. Yo ahora digo retículo, pero va a ser mejor decir látiz. Porque la mayoría de las definiciones están así en inglés y yo ya estoy un poco programado para decirlo así. Voy a tratar de decir retículo, pero en algunos casos va a ser mejor decir látiz. Pero bueno, voy a decir o látiz o retículo. Lo voy a anotar con una letra así. Va a ser una estructura algebraica dotada de dos operaciones, O e I. Tales que para todos X, Y y Z siempre se cumple que X o X es X, X y Y es X y X es X. Esto es idempotencia. Después las operaciones van a ser conmutativas. También el I y el O van a ser asociativas y se va a cumplir una ley de absorción. Esto define ecuacionalmente a la noción algebraica de retículo. Por ahora es un conjunto, no vacío, que va a tener dos conectivos que hacen que se cumplan estas relaciones. Ahora, los látices son muy generales. Si ustedes saben, si vieron la película que el tipo veía patrones por todas partes, estaba como ya desarrollando una psicosis, viendo patrones. Bueno, sí, la estructura de látiz aparece en todas partes. Es decir, no en todas partes, pero en muchas partes. ¿Sí? Y la de conjunto parcialmente ordenado mucho más. Son estructuras matemáticas que se repiten en toda la matemática, muchas cosas son un látiz. Entonces es una familia muy grande. Si ustedes solo esto, están tomando algo que es muy general. Y por supuesto, si ustedes agarran un látiz arbitrario, I y O no tienen por qué ser interpretados como el I y O de los conectivos de la lógica clásica. ¿Sí? Pero entonces, bueno, para que la cosa sea más específica, hay que darle un poquito más de estructura. Entonces, por ejemplo, un látiz es distributivo, además se cumplen las siguientes ecuaciones. Esto vale en la lógica clásica. En cuenta, X, Y o Z es lo mismo que X y Y o X y Z. Es decir, el Y distribuye entre este paréntesis. Como si fuera un producto, el Y fuera un producto como si fuera un anillo. Son como operaciones de anillo, ¿no? No es solo una analogía. No importa. Entonces, y después también el O se distribuye en el I. ¿Sí? Entonces, esta es la distributividad. Las álgebras de Boole que aparecen en la probabilidad clásica son distributivas. Eso es una característica clave de la lógica clásica y de las probabilidades clásicas. ¿Sí? Eso grábenlo en la memoria por ahora, porque es muy importante, porque en cuántica va a dejar de valer el I y el O, van a dejar de ser los conectivos clásicos. Entonces, si se cumplen estas ecuaciones, decimos que el retículo es distributivo. Después, esto lo digo como anécdota, ¿no? Los retículos se pueden definir de forma alternativa usando la noción de conjunto parcialmente ordenado. Si uno tiene un poset, que es partially ordered set en inglés, entonces típicamente se le dice poset, un poset va a ser un conjunto X dotado de una relación de orden parcial que cumple esto, ¿no? Lo que ustedes ya saben. Si X es menor que Y y Y es menor que X, entonces son iguales, y la transitividad. Si X es menor que Y, acá me olvidé de poner E.
y es menor que z, entonces x es menor que z. ¿Sí? Entonces, usando la noción de poset, ustedes pueden definir i y o. Entonces, cuando existen el i y el o, para cualquier par de elementos, van a tener un látiz. Bueno, una ortocomplementación en un poset va a ser una operación unaria que cumple, no, decíamos, si uno la aplica 2 veces, acá pongo un paréntesis, lo aplico una vez. Después pongo un paréntesis, lo aplico de vuelta. Me vuelve a dar A. Este es el no de la lógica clásica, cumple con esto. ¿Sí? Si esta fuera la implicación material y A implica B, entonces no B tiene que implicar a no A. Y A o no A, y A y no A existen y se cumplen que A o no A es igual a 1 y A y no A es igual a 0. Esta es la no contradicción, este sería que no hay otras posibilidades, o A o no A. ¿Sí? Tercero excluido. Entonces, el no, este no, es el de la lógica clásica. Obviamente acá lo estamos viendo como una estructura algebraica, es una operación unaria en un poset o en un látiz, ¿sí? Pero el no clásico cumple con estas condiciones. Esto es muy importante. Entonces, miren, un poset ortocomplementado va a ser un ortoposet. Un ortolátiz va a ser un ortoposet que además es un látiz, ¿sí? Si ustedes tienen en un látiz ortocomplementado un A y un B tales que se cumple que A es igual que no B, entonces decimos que A y B son ortogonales. Un látiz va a ser ortomodular si es un látiz ortocomplementado que cumple la ley ortomodular. Entonces A implica B, esto es, si A es menor o igual que B, se cumple con esta suerte de distributividad. ¿Sí? Esto es como una debilitación de las identidades distributivas. Esta es la identidad ortomodular. La ley modular es un poco más fuerte que esta. Entonces, un látiz va a ser modular si cumple la condición más fuerte, que es esta. A o B y C es esto. Finalmente, un látiz va a ser booleano, o de Boole, si cumple con la condición más fuerte, esta va a ser la condición distributiva, ¿no? Y la otra, la dual de esta, ¿sí? Importante, un álgebra de Boole, como la que estuvimos viendo hasta ahora en probabilidad clásica, ¿qué va a ser? Va a ser un retículo, es decir, va a ser un látiz ortocomplementado y distributivo. Es decir, va a ser una entidad algebraica que tiene I, tiene O, tiene no, con estas ecuaciones, y además es distributivo, cumple con las identidades distributivas. Las álgebras de Boole, o látices o retículos booleanos, son ortomodulares. Pero un retículo modular no necesariamente es booleano. Es decir, es posible encontrar ejemplos de retículos que son ortomodulares, pero no booleanos. Pero todo retículo booleano es ortomodular. Les dejo a ustedes como ejercicio probar que todo retículo, toda álgebra de Boole cumple también la identidad modular. Entonces, álgebra de Boole, definición rigurosa, es un retículo ortocomplementado y distributivo. ¿Por qué es importante ver todo esto? Bueno, en la cuántica lo que va a terminar pasando es que la probabilidad cuántica es muy parecida a la probabilidad clásica, pero en vez de estar definida sobre un álgebra de Boole, va a estar definida en un retículo ortomodular. Y es por eso que estoy dando todas estas definiciones. Que por ahí son medio pesadas, ¿no? Porque es quizá demasiada matemática. Pero es importante tener en claro todo esto, ¿no? Entonces, si L tiene un mínimo, es decir, el 0, le tendría que haber puesto negrita acá, me olvidé de ponerlo. Bueno, entonces, X va a ser un átomo si X es mayor que 0 y no existe un I tal que 0 esté entre el átomo y X. Bueno, esto lo voy a saltear porque no es tan importante. Bueno, entonces, resumiendo, las álgebras de Boole son ejemplos de retículos. Un retículo es un conjunto parcialmente ordenado. Para cualquier para cualquier par de elementos existe el ínfimo y existe el supremo. Las álgebras de Boole también tienen una ortocomplementación y cumplen que son distributivas. Ven, acá lo escribí de otra manera la identidad distributiva, que puse X, Y. Y o no Y es lo mismo que X y Y o X y no Y. Las álgebras de Boole son casos particulares de retículos ortomodulares que satisfacen esta condición de acá abajo. Bueno, ahora volvamos a una pregunta que me habían hecho ayer, ¿no?
Me habían dicho, bueno, ¿cómo es el convexo de estados? ¿Qué pasaba con la probabilidad? Bueno, ahora lo vamos a ver primero para la probabilidad clásica. Cómo en un modelo de probabilidad clásica sale fácilmente un convexo. Fíjense, supongan que volvemos al conjunto de 3 elementos y consideramos las medidas de probabilidad. Bueno, toda medida de probabilidad le asigna la probabilidad a X, otra a Y y otra a Z. Tienen que ser positivos, si cumplen las leyes de Kolmogorov, que cumplen, que son positivos, es mayores que 0, y tienen que ser menores o iguales a 1 también. Y tienen que cumplir la condición de normalización, esta de acá, ¿no? Px más Py más Pz es igual a 1. Entonces, fíjense, cada tríada de numeritos va a generar una medida sobre toda la álgebra de Boole. La que les mostré antes, ¿no? La que era todos los subconjuntos posibles de X y Z. Entonces, cada asignación de numeritos va a ser un estado probabilístico posible del sistema. ¿Y por qué eso define un convexo de probabilidades? Bueno, porque a la asignación que definen unos ejes imaginarios, ¿no? Esto lo pueden pensar como un vector. Px, Py, Pz lo puedo empezar como un vector de 3 coordenadas, que cumple con estas dos condiciones. Entonces, el 1, 0, 0 va a ser este punto de acá, el 0, 1, 0 este punto de acá, y el 0, 0, 1 este punto de acá. Resulta ser que todos los puntos que cumplen con esto son puntos que están en este triángulo que queda acá, ¿sí? Entonces, ustedes pueden describir al conjunto de todas las medidas posibles definidas sobre el álgebra de Boole que genera este conjunto de 3 elementos como un triángulo, es decir, como un conjunto convexo de R3. Y fíjense que ustedes a cualquier tríada de numeritos, Px, Py, Pz, la pueden descomponer de esta forma. Px por 1, 0, 0, más Py por 0, 1, 0, más Pz por 0, 0, 1. Esto, matemáticamente, no es otra cosa más que decir que este vector de acá es una combinación convexa del 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Por qué? Porque Px, Py y Pz son positivos y suman 1. Bueno, y acá viene algo que ya ahora la matemática se empieza a sofisticar, van a ver. Pero ahora va a ocurrir algo que es curioso. Fíjense que uno puede definir caras en el convexo. Por ejemplo, a los vértices, sí, los voy a llamar caras, F1, F2 y F3. A las aristas también, ¿sí? Entonces, F1 va a ser una cara, F2 otra cara, F3 otra cara. Después voy a tener la cara 1, 2, la cara 2, 3 y la cara 1, 3. Y después voy a decir que el vacío, por completitud, y todo el conjunto son caras. Esto se puede definir rigurosamente. Yo podría dar la definición de cara, pero bueno, nos llevaría más tiempo. Es mejor ver por exhausción. Y uno puede definir operaciones lógicas entre las caras, porque podría decir que el I entre esta cara y esta cara es la intersección. Podría decir que el complemento de esta cara es esta cara de acá, y viceversa, y así. Entonces va a haber, y el O va a ser la cara más chica que contiene ambas caras, ¿no? Entonces, se puede probar que dado un convexo de esta forma, las caras forman un látiz, y forman un látiz, ¿no? Es decir, y esto es general, es una propiedad general que tienen los conjuntos convexos. Si agarran un conjunto convexo cualquiera, que es un elipsoide, va a tener caras, y las caras van a formar un látiz también. Es impresionante. Lo que es más impresionante aún es que las caras asociadas a este modelo de probabilidad forman una álgebra de Boole que es completamente isomórfica a la álgebra de Boole de eventos, el X y Z. Este es un hecho matemático bastante notable. Si empiezan a hacer las cuentas, por ahí no es tan notable, yo qué sé. Pero no es trivial, porque les está diciendo que hay una relación entre la geometría y el álgebra. Y fíjense, por si no se acuerdan, este conjunto de acá es convexo, el S, porque dados dos puntos cualesquiera, si tomo el segmento que los une, esto va a estar incluido, y este M no va a ser convexo, ¿no? La muela. ¿Por qué? Porque si uno, por ejemplo, estos dos, hay puntos del segmento que me quedan afuera del conjunto. ¿Se entiende? También se puede definir matemáticamente convexo, pero no lo voy a hacer. Pero bueno, esa es la idea intuitiva detrás del conjunto convexo. Entonces, el convexo asociado a este modelo de probabilidad forma un látiz, es decir,
sí, tiene un látiz de caras y el látiz es isomórfico al látiz de eventos. Y esto vale para todo n. Esto yo lo hice para un coso que tenía 3 resultados posibles. Pero si lo hacían para la moneda, les va a quedar un segmento y de vuelta, el látiz va a ser isomorfo al álgebra de Boole de 2 elementos y para 4 y así. No lo voy a hacer porque ya supongo que a esta altura deben estar un poco cansado. Entonces, para 2 posibilidades, para la moneda tengo el conjunto de estados es un segmento. Eso se los dejo como ejercicio. Pueden ver que los estados se pueden representar matemáticamente así. Para 3 un triángulo, para 4, digamos, el que tiene A, B, C, D, hago el álgebra de probabilidad, hago todo, un tetraedro, y para n más un punto voy a tener un n simplex. El n simplex va a ser la cápsula convexa de n más un puntos. Entonces, notar que el espacio vectorial se va agrandando, ¿no? A medida que yo voy aumentando la cantidad de resultados posibles. Ejemplo, para el dado, la distribución equiprobable sería un sexto, este vector de acá, fíjense que lo estoy representando como un vector, y el espacio de estados va a ser un 5 simplex. Es decir, ya no puedo hacer el dibujo porque está en un espacio de dimensión 5. Y el álgebra de eventos va a ser una álgebra como vimos antes, ¿no? Formada por esta cantidad de elementos. Que tiene 2 a la sexta elementos, es decir, crece exponencialmente la cantidad de eventos que hay. Bueno, prolegómeno, ¿no? Probabilidades clásicas. Todo esto era para entender qué pasa en cuántica, porque ahora tenemos que ver, que es el objetivo del curso, qué es la lógica cuántica y por qué se llama lógica cuántica y qué son las probabilidades cuánticas. Entonces, vamos a ver un ejemplo de sistema cuántico. Primero, el más sencillo, el qubit, un sistema que tiene spin un medio, ¿sí? Entonces, para ver cómo se comporta físicamente, pensemos que tengo una especie de corneta acá, o una fuente que tira partículas de a una, y estas pasan por un aparato de medición que tiene un campo magnético. Primero voy a poner, el campo lo dibujé acá como una flecha azul, y a la fuente, que es de donde salen las partículas, la dibujé con una flecha roja. Primero están orientadas en la misma dirección, y después voy a ir cambiando el ángulo, ¿sí? Y entonces vamos a colectar al final del día, en una pantalla, los resultados de los experimentos. Las partículas van a ir dejando marquitas, ¿no? Entonces, esto tiene 2 resultados posibles. ¿Ven? Acá está el experimento desde otra perspectiva. Voy a tirar las partículas de a una y vamos a ver lo que pasa. Algunas se van a ir para arriba y otras para abajo, ¿sí? Entonces, tiro el experimento una vez, lo corro una vez, obtengo un resultado. Bueno, me dio up. Ahora lo corro de vuelta. Bueno, me dio down. Bueno, y así, lo voy corriendo y a veces me da up y a veces down. Con una cierta probabilidad. Un spin un medio, si uno mira de un sistema cuántico solo ese grado de libertad, va a tener 2 resultados posibles cuando lo pasa por este experimento. Y cada uno de los resultados, up o down, tiene una probabilidad asociada. Si da up, decimos que vale 1, el resultado fue 1, y si da down, decimos que fue menos 1. ¿Sí? Entonces el qubit es esencialmente así. Esto es obviamente un dibujo esquemático, no piensen que la realidad es completamente así, pero se parece mucho. Esto está tomado de un experimento que es verdad, ¿no? Pero entonces, fíjense, acá primero están alineados, ¿no? La flecha roja con la flecha azul. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué pasa con la probabilidad? Entonces, 0 era up. Yo al principio ponía, ¿no? 0 más 1 sobre raíz de 2. Bueno, los que hablamos ayer, 0 va a ser up, down. Y en la dirección z, supongan que inicialmente lo llamamos z a la dirección que apunta para arriba, vamos a tener 2 resultados, el get up y el get down, ¿sí? Si el sistema está preparado en el estado, vamos a tener que la probabilidad de que dé up en z va a ser la traza del estado ρ por el proyector asociado a z up. ¿Se acuerdan, no? De ayer habíamos dicho, había una para calcular probabilidades, teníamos que tener el proyector, teníamos que tener el estado. La probabilidad de down va a ser ρ por p down. Entonces, fíjense, ¿qué pasó acá? Nos apareció el álgebra de Boole de una moneda, porque si no da down y si no da up, voy a tener el 0, voy a tener el 1, porque no puede dar up y down al mismo tiempo, y o da up o da down, bueno, tautología, eso es el 1,
Y entonces, si uno solo se fijara en esto y sus probabilidades, matemáticamente podría describirlo como una moneda. Podría asignarle a este experimento, cuando están los dos alineados, digo, bueno, es como una moneda, porque tengo dos posibilidades mutuamente excluyentes y una probabilidad para una y otra para la otra. Del estado efectivamente hace eso, ¿no? Le asigna una probabilidad de que obtengamos up o down. Ahora, el sistema cuántico no termina ahí, no es una simple moneda. ¿Por qué? Porque yo puedo medir en otra dirección, hago un experimento, esto sería cambiar de contexto, ¿sí? Entonces, si miro en otra dirección, también voy a poder up o down, pero en la otra dirección. Ven que el patrón gira. Acá las manchitas van con la dirección de la flecha azul. Si yo ahora hago en la otra dirección, me cambia. Y de vuelta, en esta otra dirección, que no va a ser Z, otra que le llamamos la que sea, puede ser, está girado un ángulo, también voy a tener el get up y el get down, y voy a tener la probabilidad de get up y la probabilidad de get down, ¿sí? Bueno, y acá también voy a tener una álgebra de Boole y va a ser como una moneda, pero una moneda en esta otra dirección. Y si tengo otra dirección, de vuelta, lo mismo. Voy a tener una probabilidad de up, otra probabilidad de down, y así, ¿sí? Entonces los voy tirando de uno y si quisiera medir la probabilidad del spin en esa dirección, ¿qué hago? ¿Lo tiro 1000 millones de veces? No, 1000 millones no. 1000 o 100, bueno, las que sean. Mientras más lo tiren, mejor, ¿no? Porque más estadística tienen. Y mido la probabilidad de que dé un resultado o que calculo la frecuencia. Hago preparaciones idénticas del sistema y me voy fijando la fracción de veces que cae up y la fracción de veces que cae down, ¿sí? Entonces ahí, en la dirección M, voy a tener de vuelta otra álgebra de Boole. Entonces, fíjense lo que pasa. En la dirección E, la que sea, yo podría en tres direcciones, pero la flecha azul la puedo apuntar en cualquier dirección. Voy a tener un proyector que es up en N. Eso representa la proposición, el sistema spin up en la dirección N. Y yo puedo hacer el experimento, correrlo una vez y verificar si eso se cumplió o no. Si me da up, digo que sí, y si me da down, digo que no. Y también tengo otro proyector que es la negación de la otra proposición, que es el spin down en la dirección N. Y así para cada dirección tengo dos proposiciones o dos eventos posibles, mutuamente excluyentes. Un vector de dirección se va a así, como un vectorcito de norma 1, que apunta arbitrariamente en cualquier lado, ¿no? Y, bueno, sigma n va a ser la matriz de Pauli que apunta en la dirección n. Sigma n va a ser n1 por la primera matriz de Pauli, n2 por la segunda matriz de Pauli, n3 por la tercera matriz de Pauli, ¿sí? Las que di ayer son matrices de 2×2, no importa tanto el detalle de la cuenta, lo que tienen que entender es que hay un observable, que va a ser la matriz hermítica, asociado a la dirección n. Y ese observable se puede escribir como 1 por proyector up en n más menos 1 por proyector down en n. ¿Ven? Si la dirección fuera, si n fuera z, es 1 por pz menos 1 por pz down. Y esto era lo que ayer escribíamos así. Bueno, sí. En realidad tendría que ser 0,1 acá, me equivoqué, pero no importa. Es más o menos lo mismo. Pero lo importante es que acá tienen la descomposición espectral de la que hablamos ayer. Cada observable se va a reducir a, en este caso, a dos proposiciones. Los subespacios asociados en una dirección n a up y a down son ortogonales. Acá, como el Hilbert dimensión 2, es literalmente dos rectas. Una recta compleja, ¿no? En un espacio complejo de dimensión 2, y otra recta que son ortogonales. Es decir, son proyectores que proyectan a dos subespacios de dimensión 1, es decir, dos rectas que son literalmente ortogonales. Como hay infinitas direcciones en el espacio este, ahora espacio no de Hilbert, yo podría orientar a la flecha azul en infinitas direcciones posibles, voy a tener infinitas pares de proyectores posibles, cada uno, y cada dirección me va a definir una álgebra de Boole. Cuando juntamos todos estos eventos, se forma un látiz que no es distributivo. Fíjense, para cada contexto de medición, es decir, si yo
fijaba una dirección, iba a tener un álgebra de Boole. Si fijo otra, voy a tener otra, y así. Y tengo infinitas álgebras de Boole, infinitas monedas que apuntan en infinitas direcciones, ¿no? Entonces, si elegimos una dirección n del espacio y consideramos al conjunto este, Bn, 0, proyector up, proyector down en dirección n y 1, obtenemos una álgebra de Boole generada por dos elementos. Todos los contextos de un qubit son de esta forma. Y les hago notar que si hacen la intersección de dos de estas álgebras cualesquiera, donde n es distinto, si toman una dirección n y otra dirección n', lo único que tienen en común son el 0 y el 1. Entonces, esta es el álgebra de Boole asociada al experimento de un qubit en una dirección, en la dirección n. Pero si junto todas las álgebras de Boole, queda un diagrama. Estos diagramas que yo les estuve mostrando antes se llaman diagramas de Hasse, ¿no? Tanto para las álgebras de Boole como de no Boole, ¿no? Me va a quedar un látiz, pero este látiz ya no va a ser distributivo. Les dejo como ejercicio probar que este látiz no es distributivo. ¿Cómo hacen el ILO? Bueno, el ILO es buscar quién es el que está inmediatamente arriba o inmediatamente abajo de cada par de elementos. Fíjense una cosa. Para la dirección n' tengo down y up. Y en la dirección n tengo up, down y up. Y así. Puse puntitos suspensivos porque acá puse dos direcciones nada más. Pero en realidad hay infinitas direcciones. No lo puedo graficar, son infinitas. Por eso pongo puntos suspensivos, porque esto está como clonado infinitas veces, ¿no? Todas tienen el mismo 1 y todas tienen el mismo. Entonces, primera aproximación de hoy a la probabilidad cuántica. Un estado cuántico se puede ver como una familia de distribuciones de probabilidad. ¿Por qué? En el caso del qubit es explícito eso, porque cada dirección del espacio me da dos resultados posibles y el estado cuántico le asigna una probabilidad clásica a cada par de resultados. Entonces, lo puedo pensar como una familia de distribuciones de probabilidad. Entonces uno podría describir todo esto con probabilidad clásica. No pasa nada. Es cierto eso. Cada experimento, contexto de medición que queda definido por una orientación del aparato de medición, es decir, de la flecha azul, va a tener su propia álgebra de Boole. Ahora, cuando pegamos todas las álgebras, queda un látiz que no es de Boole. ¿Se dan cuenta de lo que pasa? Y esto va a ocurrir en los modelos más complejos. Este es el sistema cuántico más sencillo de todos. Es el que tiene el espacio de Hilbert más chico. Bueno, ahora, en el caso del qubit, tendríamos entonces una moneda para la dirección. Pero cuidado, ojo, porque si ustedes dicen, bueno, un sistema cuántico es una familia de distribuciones de probabilidades clásicas, bueno, eso es cierto, es verdad. Pero no están contando toda la historia, porque las distintas distribuciones de probabilidad asociadas a los distintos contextos de medición, las orientaciones de la flecha azul, guardan relaciones entre sí. Ojo, porque por ejemplo, en el caso del qubit, si los ángulos difieren muy poquito, es decir, si yo muevo muy poquito la flecha azul, las probabilidades no pueden caminar de forma discontinua. ¿Se dan cuenta? Es decir, no es como una simple familia de monedas independientes que no tienen nada que ver entre sí. Hay una relación entre los distintos ángulos. Hay un conjunto de leyes físicas que gobiernan la asignación de probabilidades para los distintos contextos de medición. Entonces, si los ángulos difieren muy poco, las probabilidades también. Es decir, todo debe empalmar suavemente. Además, sabemos que en cuántica, esto no es más difícil ilustrarlo en el caso de qubit, pero pasan cosas como la desigualdad de Heisenberg, ¿no? Que me preguntaban ayer. Bueno, ¿qué pasa con la desigualdad de Heisenberg? La distribución de P y la distribución de posición y la de momento guardan una relación. Es decir, no pueden, si una vale una cosa, la puede valer las dos, cualquier cosa. Es decir, no pueden ser, por ejemplo, las dos superpicudas al mismo tiempo. Y pasan otras cosas aún más sorprendentes que ilustraremos a continuación. Este modelo sencillo del qubit no permite ver todo, ¿sí? Pero permite ver bastante y ahora vamos a ver algunos ejemplos un poquito más complejos. Bueno, a ver, me parece que por ahí conviene hacer un intervalo. ¿Qué opinan? A ver, voy a ver el Discord, a ver qué pasa.
Hay un par de dudas ahí en el Discord, a ver si las puedes Sí. aclarar. ¿Quieren responder un poquito de preguntas ahora? Porque es pesada la clase de hoy, ¿eh? Hoy es pesado. Me tengo que meter en la materia. Capaz que expliques Acá. un poquito más el vínculo entre el, digamos, spin como objeto, digamos, como observable de la realidad y proyector. Bueno, sí, importante pregunta. Yo lo había dicho el otro día, ¿no? Ayer, digo. Cuando vamos a dejar de compartir pantalla y comparto de vuelta. Vuelvo a las diapositivas. Concretamente, hay una duda que tiraron ahí. Sí, pero vuelvo a lo del proyector, ¿no? Recuerden, habíamos Sí. dicho, ¿no? No, pero Que, para que apuntes a lo que te voy a poner ahora. a ver, perdón, ¿eh? ¿Por qué la posición del estado cuántico depende de la dirección del spin? O sea, al elegir... Sí, bueno, sí. Literalmente. Déjame responder un poco ordenado, ¿no? A ver, comparto de vuelta. Es así. Si A es hermítico, habíamos dicho, los observables, por ejemplo, hago el experimento. Pongo el aparato de la flecha azul en una dirección, la que quieran. Elijan una. Bueno, la fijan. Ese observable va a tener una descomposición espectral. Y va a ser representado por una matriz hermítica. Los valores posibles del experimento que pueden tomar solo pueden ser los autovalores de la matriz hermítica. Así es la cuántica. Entonces, en este caso, como es una matriz de 2 por 2, solo va a tener dos valores posibles, 1 y -1, para este experimento. Entonces, cada valor va a tener su autoespacio asociado. Y ese autoespacio es el que yo les decía antes, que era A, es decir, el 1 va a tener el proyector en la dirección A. Y P2, P-1, el autovalor 1, va a tener el autovector o el subespacio asociado o proyector asociado a la dirección P-down. Y la probabilidad se calcula así, eso es lo que yo les decía ayer, ¿no? De la regla de Born. Ahora, ¿por qué el resultado va a depender del contexto de medición? Bueno, esa es una característica muy importante de la cuántica. Si yo cambio las condiciones del experimento, cambio el álgebra de eventos. Es un hecho empírico. Es así. Es como cuando, miren, volvamos a lo de antes, ¿no? Fíjense cómo cambió la cosa. Antes tenía la doble rendija. ¿La están viendo, no? A la pantalla sí, estoy transmitiendo. Bueno, ¿ven? En la doble rendija, si yo no ponía ningún aparato para medir, iba a tener una distribución de probabilidad. Entonces, algunas partículas podían caer acá, otras acá, bueno, va a haber una distribución de probabilidad. Ahora, yo cambio el experimento a un nuevo experimento que consiste en medir por qué rendija pasa cada partícula y voy a tener otra distribución de probabilidad distinta. Ahora la franja del medio ya no es, ¿se entiende? Y con el Stern-Gerlach, el spinum medio que les mostraba, pasa exactamente lo mismo. Cuando yo cambio de dirección, cambio las condiciones de posibilidad de los distintos los que puedan ocurrir. Entonces no es tan loco pensar que las cosas van a cambiar. Fíjense, esto es interesante, ¿no? Porque si uno agarra a alguien que trabaja en estadística, no es loco pensar que la distribución de probabilidad depende del contexto. Si ustedes hacen una encuesta y preguntan por la intención de voto, ¿no? Van llamando o hacen una encuesta hogareña, por la intención de voto de algún candidato, el candidato X. Bueno, la distribución o la intención de voto va a ser una función del tiempo. No es lo mismo si están en un balotage o incluso, esto se encuentra empíricamente, ¿no? Si ustedes hacen una encuesta y preguntan, ¿usted votaría al candidato X? Bueno, eso va a arrojar una distribución de probabilidad. Pero si ustedes la pregunta sistemáticamente la hacen, ¿votaría a X dado que se presenta Y?
sesgan la pregunta. Entonces, cuando la sesgan, la probabilidad puede cambiar. Porque cuando le preguntan, la gente responde, tiene una intención de voto, pero va respondiendo más o menos al azar. Entonces, si ustedes preguntan de una manera específica, la respuesta puede depender de cómo le preguntaron. Otro ejemplo concreto es, ¿usted quiere dejar de fumar? No. Ahora, si usted a la muestra le muestran una película de cómo le quedan los pulmones a la gente después de fumar 20 años, y después le preguntan, ¿usted quiere dejar de fumar? Bueno, muchos van a haber cambiado de opinión en el medio, ¿se entiende? Entonces, no es loco pensar que los eventos y las distribuciones de probabilidad van a cambiar si yo cambio las condiciones de experimentación. Todo lo contrario. Absolutamente extraño que si yo cambio el contexto, las cosas no van a cambiar. Por ejemplo, esto lo vamos a ver a discutir de nuevo en un rato, con más detalle. Piensen en esto. En el Mundial 90, Codesal cobró un penal en favor de Alemania, ¿no? Y perdimos la final. ¿Qué hubiera pasado si Codesal no cobró el penal? ¿Hubiéramos salido campeones? ¿Seríamos los mismos? Es decir, hay que tener mucho cuidado con los razonamientos contrafácticos. Y sobre todo, con sacar conclusiones a partir de razonamientos contrafácticos. Entonces, acá lo que está ocurriendo es que cambian las condiciones de experimentación y cambian los eventos asociados, ¿sí? Eso es totalmente natural. Digamos, si uno lo mira desde un punto de vista físico, también es razonable, porque si cambio el ángulo, no puede dar lo mismo. Eso sería ya realmente misterioso. Por suerte la física se comporta de manera racional. El mundo es racional. O al menos se nos presenta de esa manera. Todo más o menos en palma. Por más que después tengamos que buscar explicaciones extrañas para las cosas. Pero las cosas tienen una racionalidad. Pero entonces, bueno, ahí viene la pregunta. Yo tengo una distribución de probabilidad, una colección de distribuciones de probabilidad, una para cada contexto de medición. ¿Puedo buscar un objeto global que describa todo eso de forma conjunta? Bueno, eso es lo que vamos a ver en la segunda parte de la clase. Voy a volver al chat de Discord. A ver, esperen. A ver si alguien me retrucó algo. Bueno, a ver. ¿El resultado sería un resultado booleano o voy al último? Ahí veo que ya les están respondiendo. Pregunta, ¿hay alguna guía de ejercicios que recomienda para fijar cosas? Porque hay muchas cosas que por lo menos a mí me quedan muy en el aire y me gustaría fijar los temas en el aire. No, en principio no. Y los libros de estos son bastante pesados. Yo les puedo dar, si quieren, cosas de esto, pero yo no sé si es bueno. En principio, yo lo que les diría es que intenten entender el mensaje de esta primera clase, de esta primera parte de la clase, es ese. Que hay una familia de distribuciones de probabilidad asociadas al sistema cuántico. Y ahora, en el resto de la clase, vamos a ver cómo esas distribuciones de probabilidad se interconectan entre sí, dando lugar a una teoría matemática muy específica que se puede pensar como una generalización de la teoría de probabilidades de Kolmogorov. Bueno, mi propuesta es esta. Veo que hay varias preguntas. Y volviendo a lo de los ejercicios. Les voy a mandar ejercicios, ¿ok? Y después cuando tengan que hacer el examen, van a tener que hacer ejercicios. Van a ser muy sencillos, adelanto. Es que es como pregunten ahí, ¿no? Van a hacer ejercicios para fijar ideas y para fijar hechos. Tipo, entender bien qué significa cada teorema y eso. Yo les mandé alguna bibliografía que puede servir para fijar ideas. Por ejemplo, hay un review de Bossel de lógica cuántica. Pero bueno, voy a buscar, o si quieren les puedo generar algunos ejercicios para que puedan fijar ideas, ¿sí? Entonces mi propuesta ahora es hacer un intervalo y volver sobre todas estas preguntas al final, ¿sí? Porque me parece que algunas de estas preguntas ya las estoy levantando ahora, voy a tratar de orientar la clase en esa dirección, pero después al final podemos seguirlas discutiendo, ¿sí? Entonces propongo hacer un intervalo de 15 minutos y nos vemos y media. ¿Le parece bien al resto de coequiperos? Sí, perfecto. ¿Sí? Por mí Bueno, bien. dejo de compartir. Y de paso leo el chat, ¿no? También. Ahí, Ujú. y voy viendo todas las preguntas en detalle. Bueno, ahora en un rato, en 15 minutos compartimos otro link. Perfecto. Yo voy a ir leyendo el chat.